A ver, hay nombres que son más que nombres, ¿no? Se convierten en una idea. Y pocos tienen la fuerza que tiene el de Sade. Apenas uno escucha ese apellido y, vamos, la mente se va a un solo lugar. Claro, el sadismo. El placer que se siente con el sufrimiento de otros. O sea, la definición de manual. Suena simple, ¿verdad? Como una etiqueta perfecta que le ponemos a un monstruo y listo, caso cerrado. Pero, ¿y si les digo que el chisme de verdad es mucho, pero mucho más grande? Porque la historia del Marqués de Sade, no es solo sobre una perversión. Es un chismecito de poder, de hipocresía, de escándalo y, ojo, de una venganza escrita que todavía nos hace ruido. Así que a ver, vamos a meternos de lleno en este lío. Para entender a este personaje, primero tenemos que viajar a su mundo. Un mundo que él, sinceramente, despreciaba con todo su ser. A ver, imagínense la escena. Estamos en 1740, Francia. Nace en una de las familias más top de la aristocracia. O sea, lo tenía todo. Plata, privilegios, un título, el futuro resuelto. Pero siempre hay un pero, ¿no? Le faltaba lo más básico, cariño, afecto. Lo mandan a internados súper estrictos donde le meten en la cabeza un montón de reglas, un código moral que para él era una completa farsa. Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante. Su rebeldía no fue algo privado, fue un show. Mientras los otros nobles escondían sus trapitos sucios bajo la alfombra, Sade los ventilaba y los exageraba. Su vida no era un secreto vergonzoso, era un grito, una protesta a todo pulmón contra la doble moral de su época. Y bueno, aquí es donde el chisme se pone, como dicen, espeso. Porque esto ya no es sobre fiestas y romances prohibidos, no. Esto va mucho más allá. Las acusaciones que le cayeron encima eran, bueno, gravísimas. Incluso para esa aristocracia que no era precisamente santa. Estamos hablando de abuso, humillación, de mujeres intoxicadas y encerradas, de acusaciones formales por violación, secuestro y tortura. O sea, esto ya no era un escándalo de sociedad, eran crímenes de verdad. Y por un buen rato, ¿saben qué? Se salió con la suya. ¿Cómo es posible? Pues con una ayudita de su poderosa familia. Usaban su influencia para todo. Comprar silencio, sobornar a quien hiciera falta, mover los hilos en la corte, básicamente una red de poder y de hipocresía que lo mantenía a salvo. Pero, como en toda buena historia, la suerte se acaba. La protección de la familia llegó a su límite. Y ese sistema que él tanto odiaba, finalmente le cayó encima con todo su peso. Y justo aquí es donde la trama da un giro, inesperadísimo. Cualquiera pensaría que la cárcel sería el fin, ¿no? El castigo final, se acabó la historia. Pues no, fue todo lo contrario. 27 años. ¿Se imaginan? Casi 3 décadas de su vida encerrado. Y ojo, no siempre por juicios y sentencias. Muchas veces eran órdenes directas de su familia política o del mismo estado que ya no sabían ni qué hacer con este hombre. Uno pensaría que tanto tiempo en aislamiento te destruye, ¿no? Que acaba con el espíritu de cualquiera, que lo lógico es que lo hubiera silenciado para siempre. Pero claro, Sade no era cualquiera. El encierro no lo apagó. Todo lo contrario, lo encendió. Y este es el punto clave de todo. La cárcel no lo destruyó, lo creó. Lo convirtió en escritor. Sin nada más que su mente y un pedazo de papel, encontró su arma más letal. Y no crean que escribió para pedir perdón, para nada. Escribió para atacar, para escupirle en la cara a esa misma sociedad que lo había encerrado. Para que se den una idea, está la increíble historia de su libro más famoso y más prohibido, Los 120 días de Sodoma. Lo escribió a escondidas en la Bastilla. Imagínenlo, pegando pedacitos de papel hasta formar un rollo de 12 metros para que los guardias no lo encontraran. Y lo peor, cuando tomaron la Bastilla durante la Revolución, a él ya lo habían movido de ahí, y pensó que su manuscrito se había perdido para siempre. Dicen que lloró por ese libro como si hubiera perdido a un hijo. Y aquí viene la ironía más grande de su vida. Este hombre que odiaba con toda su alma a la monarquía y a la iglesia, resultó ser demasiado inmoral hasta para los propios revolucionarios. Su idea de una libertad total, sin límites, sin Dios, sin Estado, era tan pero tan radical que ni la misma revolución se la bancó. Y bueno, todo esto nos trae al final, a su legado. Un legado que, la verdad, nos pone sobre la mesa preguntas bastante incómodas sobre nosotros como sociedad. Aquí está el gran dilema.
Por un lado está el hombre, y sus acciones monstruosas, no hay cómo defenderlas. Pero por otro lado está el escritor, un crítico brutal que le quitó la máscara a la hipocresía de su gente y se atrevió a explorar los rincones más oscuros del ser humano. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de verdad lo castigaron solo por lo que hizo, por sus crímenes terribles? ¿O había algo más en juego? Y aquí viene la idea más provocadora. A Sade no solo lo castigaron por sus actos, lo castigaron por atreverse a escribir negro sobre blanco, sin filtro, todo lo que los demás hacían en secreto. Su verdadero crimen fue romper el pacto de silencio de la élite. Al final, la gente de su época, y seamos honestos, quizás también nosotros, encontramos la salida fácil. Es mucho más cómodo decir, era un monstruo, un depravado, y ya. Es más fácil que usarlo como un espejo y ver la oscuridad que él se atrevió a poner sobre el papel. Y esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Qué es lo que vemos cuando por fin nos atrevemos a mirar ese reflejo?